Hola hermanos, aquí seguimos en la brecha, en una festividad que es muy importante. Son los primeros personajes que nos dieron la fe en Jesús. Y es la fiesta de San Pedro y de San Pablo, el 29 de junio del 2017, jueves, el ciclo A, la liturgia de la Iglesia Católica. Y es Mateo, sigue él, en el capítulo 16, del 13 al 19. Dice así: en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedarás desatado en el cielo. Pues escuchemos brevemente el comentario de este relato. Para los contemporáneos, Jesús parece que fue un personaje controvertido, y eso es, y nosotros lo vemos también igual. Su familia creyó que estaba loco, trastornado, tenía la mente trastornada. Esto nos lo dice Marcos en el capítulo 3, versículo 21. Para los dirigentes religiosos era un amigo de pecadores, comilón y borracho, y estaba endemoniado. Era un blasfemo. La gente del pueblo debía considerarlo como un maestro, rabí, e incluso como un profeta, como pone de manifiesto las respuestas que dan sus discípulos a la pregunta que les plantea. Sus discípulos lo vieron como el Mesías, y en este sentido, no en el dogmático que se sancionaría en el Concilio de Nicea, Hijo de Dios. Mateo aprovecha este diálogo para presentar a Pedro como el fundamento de la nueva comunidad. Sin duda, se trata de una construcción del evangelista que retrotrae a Jesús lo que se había considerado en la propia comunidad mateana en ella. Pero Pedro era un reconocido como el que había recibido del parte del Maestro la misión de liderar al grupo. La pregunta por la identidad de Jesús, como por cualquier persona, es siempre nueva. ¿Quién es Jesús para mí? Y es nueva porque la respuesta, si realmente es viva, no puede ser un concepto definido y cerrado, y una vez para siempre. Desde nuestra perspectiva, parece claro que la respuesta a aquella pregunta dependerá también de lo que demos a la pregunta sobre nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Si no existe nada separado de nada y la identidad última es una y compartida, solo podré saber quién es Jesús, más allá de los conceptos que haya aprendido sobre él o lo que haya sido
encerrado en la medida en que sepa quién soy yo. Porque en ambos casos no se trata de un saber conceptual, sino experiencial. Solo sabré quién soy cuando lo sea, que es la experiencia. Y cuando lo sepa, sabré también quiénes son los demás. Esto es evidente, y aquí viene la pregunta evidente. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y quién soy yo? Ahí está el quid de la cuestión, en esta fiesta que para nosotros debe ser una gran fiesta, porque se conmemora la fuerza de Pedro en su confesión de que es el Mesías, el Señor que nos envía el Padre, y de Pablo, con su conversión del judaísmo, el que proclama todo el Evangelio. El día de San Pedro, que ahora no es fiesta, la Iglesia recuerda el Evangelio en el que se relata cómo los apóstoles, por boca de su portavoz, Pedro, afirma el reconocimiento de Jesús como Mesías de Israel. La pregunta de Jesús fue dirigida a sus discípulos. ¿Vosotros quién decís que soy yo? A esta pregunta, hecha en plural, respondió Pedro. Pero obviamente hay que tener a entender que Pedro habló en nombre del grupo. Solamente Mateo, y no Marcos ni Lucas, añade la respuesta de Jesús a Pedro, que si habló en nombre de todos, para todos tuvo que ser la respuesta. Así lo entendió la Iglesia durante siglos. Cipriano de Cartago, León Magno, Isidoro de Sevilla y toda la liturgia de la Edad Media que leía el texto de Mateo 16, del 13 al 19, en la misa de ordenación de obispos. Además, la añadidura de Mateo tiene su origen en Jesús o en la comunidad de Mateo. Esta pregunta no ha encontrado respuesta clara y segura en los exégetas especializados. Y plantea dos preguntas difíciles de responder con seguridad. Una, ¿pudo un campesino galileo, Jesús, utilizar un término técnico, eclesía, propio del vocabulario político del helenismo? Otra, la respuesta: Jesús nombra a Simón, Mateo 16, 17, llamándole Petros, Mateo 16, 18, y añade que edifica la iglesia sobre esta piedra. Pero esta diferencia de términos es sumamente discutida en los estudios más exhaustivos que se han hecho sobre el tema. Pensar que Jesús se refería con dos palabras distintas a una misma roca solo se podía admitir como resultado de una evolución semántica posterior que salió de la comunidad cristiana. Pero hay más. El texto completo de los evangelios no acaba en la confesión de Pedro y respuesta de Jesús, sino que añade a continuación el primer anuncio de la pasión, en el que se produjo un incidente que impresiona. El mismo Pedro, que había confesado la mesianidad de Jesús, se enfrenta con Jesús cuando se entera de su fracaso y muerte inminente. Y ese enfrentamiento produjo el de Jesús con Pedro, al que le dice: quítate de mi vista o de en medio, Satanás. Pedro esperaba y quería un Mesías de triunfo,
no un Mesías de fracaso. La resistencia de Pedro a que Jesús le lavara los pies como un esclavo. Juan 13, 6, 8. Y seguramente también las negaciones de Pedro en la pasión. La iglesia primitiva no vio problema alguno en informar a todas las generaciones hasta el fin del mundo de las debilidades y contradicciones de Pedro. Las afirmó. Pues tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué nos dice todo esto que hemos dicho? Primero, Pedro le dice a la iglesia que hay que confesar la fe en Jesús y ser fieles a esa fe hasta lo que sea necesario, incluida la misma muerte. Y también nos dice a los cristianos que esa fidelidad irá acompañada de incomprensiones e infidelidades. Pero lo determinante y decisivo es la fidelidad a Jesús y a su evangelio. El papado ha producido santos y hombres también escandalosos. Pero el papado es una institución que se extiende por el mundo entero, y es que la Iglesia necesita para su estabilidad y para resolver situaciones que superan lo local en un centro de unidad y decisión en circunstancias que no se pueden resolver en una sola localidad. Durante el primer milenio, la Iglesia se gobernaba no desde Roma, sino mediante los sínodos, concilios locales. A partir de Gregorio VII, en el siglo XI, se fue concentrando todo el gobierno clerical en Roma. Hoy, cuando la comunicación es más rápida y eficaz, la autoridad simbólica y religiosa del obispo de Roma es muy decisiva. Pero contar de que la persona que ocupa ese cargo sea un ejemplo vivo en cuanto es posible de lo que fue la presencia de Jesús en esta tierra y en esta vida. Lo hemos visto con Juan 23 y ahora con nuestro Papa Francisco. Así debe ser. Pues bien, dejamos este texto de la fiesta de Pedro y Pablo con la pregunta que todos nos preguntamos: ¿quién es Jesús para mí y quién soy yo? Bueno, nos vemos en la próxima intervención.